Muy buenas tardes, nos encontramos en una sesión especial sobre nuevo pacto. Para esto enviamos primero saludos a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparta este video. También saludos al pastor José Ulloa y su esposa Edith Árrego. Igualmente saludos para el ministro Marco Antonio Flores y su esposa Loida Abanto. Bien, al iniciar este tema, previamente vamos a ver algunos pactos que Adonai ha realizado, ¿no? Entonces en Oseas 6:7, por ejemplo, se menciona de la siguiente manera: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Entonces aquí hace una referencia acerca de que Adán también habría traspasado un pacto que tendría con Adonai, ¿no? Entonces tenemos una referencia solamente. Luego vamos a Isaías 42:6 y se cita: yo Jehová, Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Está hablando entonces aquí de Yeshua HaMashiach, ¿no? Entonces ya tenemos pacto de Adán, y aquí tenemos pacto, con Adán y pacto ahora con Yeshua. En Números 25, el verso 11 al 13, dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces aquí vemos, ¿no?, que existe un pacto de Adonai con Finés. Entonces aquí ya existen 3 pactos. Vamos a ver otro precedente más. Génesis 9:15, y se cita de la siguiente manera. Dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y este pacto se está realizando con Noé. Entonces ya tenemos pacto con Noé, pacto con Finés, pacto con Yeshua, pacto con Adán. Ahora vamos a Génesis capítulo 15, verso 18. Vamos entonces rápidamente. Génesis 15, verso 18. Y se cita de la siguiente manera: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí entonces también vemos que existe un pacto de Adonai con Abraham. En Génesis 26, vamos a ver rápidamente, el verso 24 se cita de la siguiente manera. Dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿De quién estamos hablando? De Isaac. Y también aquí en Génesis 35:10, vamos rápidamente. Y aquí hay algo bastante especial. En este capítulo está la historia de Jacob. Y dice, verso 9, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de ti, de tus lomos.
La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces aquí también, ¿no? Adonai hace un pacto con Jacob, a la manera de lo que lo hizo con Abraham, ¿no? Recordemos que hay pasajes, por ejemplo, en el capítulo 17 de Abraham ya habla sobre la señal del pacto, lo que es la circuncisión. Entonces aquí estamos hablando ya que Adonai ha hecho pacto con Adán, con Yeshua, con Finés, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. También lo hace con David en el libro de Salmos. Vamos rápidamente. Salmos 89, 3. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice de la siguiente manera: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿No? Entonces, ¿con quién está haciendo pacto aquí? Con David. Entonces ya tenemos que también David también tiene un pacto. Entonces cuando hablemos de pacto, tenemos que referirnos a qué pacto se está refiriendo. Si estamos hablando con Adán, con Finés, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Yeshua, con David. Y es más, también tenemos el pacto con los levitas. Y esto nos va a enriquecer, ¿no? Vamos rápidamente, por ejemplo, a Jeremías 33, 21. Y se cita: podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Entonces también hay un pacto con los levitas, hay un pacto con los sacerdotes, y esto nos da importancia para entender lo que vamos a dilucidar, lo que es el nuevo pacto, ¿no? Entonces, son pactos con las personas, son pactos con los levitas, son pactos con los sacerdotes, ¿no? Vamos a ver el libro de Malaquías, capítulo 2, rápidamente, y vamos a seguir analizando. Malaquías, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 2, desde el verso 4 al verso 8. Dice el verso 4: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Acá también vemos que también Adonai ha hecho un pacto con Leví, ¿no? La tribu de Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Verso 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Adonai también tiene un pacto con toda una tribu, que es la tribu de Leví. Vayamos entonces a Nehemías ahora, por último, 13, 29. Números 13, 29. Se cita: Nehemías 13, 29. Nehemías
13:29. Y se cita de la siguiente manera: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Entonces también aquí hay un pacto acerca de las funciones. ¿De quién? De lo que eran los sacerdotes, ¿no? Hay un pacto de sacerdocio. Este pacto de sacerdocio nos va a llevar también a leer el libro de Hebreos 6:20. Vayamos a Hebreos 6:20, que se cita de la siguiente manera. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A ver, aquí nos vamos a detener. Vamos a analizar hasta aquí, en que tenemos pactos diversos que Adonai ha realizado con personas. Número 1. También ha realizado pactos con Judá, con toda una tribu, por ejemplo, ¿no? También ha realizado pacto con lo que es el sacerdocio, en este caso el sacerdocio levítico, y es un pacto. Pero aquí nos habla de otro pacto en Hebreos 6:20. En Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, y ya no estamos hablando de Leví. ¿Por qué? Porque el anterior pacto de sacerdocio lo tenía la tribu de Leví. Y ahora lo tiene otra persona de otro linaje. Lo tiene el pacto con Yeshua HaMashiach, que proviene de la tribu de Judá. Recordemos que habíamos mencionado que ya existía un pacto con Yeshua, que es en Isaías 42:6. Al igual que con Leví se había hecho un pacto, con Yeshua también se hizo otro pacto, porque así lo menciona en el libro de Isaías 42:6. Entonces, cuando nosotros hablamos de un antiguo pacto, no nos estamos refiriendo al de Adán, al de Finés, al de Noé, al de Abraham, sino que nos estamos refiriendo al pacto de sacerdocio que se tuvo con Leví, y ahora se tiene un pacto de sacerdocio con Yeshua HaMashiach. Entonces, cada vez que nos vamos a referir a antiguo pacto, no estamos hablando de Antiguo Testamento, y que el nuevo pacto es el libro o los libros que componen el Nuevo Testamento. Quizás por tradición hemos visto esa división del registro donde se encuentra la Torá y toda la revelación de las Escrituras como dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero no es lo que se está refiriendo en el libro de Hebreos. Recordemos que cuando se habla sobre antiguo pacto y nuevo pacto, entonces se está hablando de los pactos de sacerdocio. Y esto lo vamos a ver más claramente. En el libro de Hebreos, capítulo 8, el verso 8 en adelante dice: porque reprendiéndole dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, número 1, aquí está hablando de que pondré
mis leyes. Y no dice ahí nuevas leyes, sino se dice mis leyes, ¿no? Donde en la mente y en el corazón va a ser escrita. Y si ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí tenemos que entender entonces cómo identificamos ese entonces pacto anterior. ¿Quién representa ese pacto anterior? ¿Los 10 mandamientos? Porque también podemos decir, sí, se refiere a los 10 mandamientos. O se refiere al sacerdocio. En el capítulo 7 habla sobre el sacerdocio del libro de Hebreos. Habla sobre el sacerdocio. Dice el verso 8, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y aquí entendemos. Hay un cambio de tribu. Ya no es con la tribu de Leví, ahora proviene de la tribu de Judá. ¿Y esto qué significa? Cambio de pacto sacerdotal. Ya el ministerio de Leví no entra a tallar aquí. A partir de aquí se da lo que es el ministerio de Yeshua HaMashiach, que viene de la tribu de Judá. Por ello dice, porque cambiado el sacerdocio, entonces está hablando del pacto sacerdotal. No estamos hablando aquí del pacto que Adonai tuvo con Finés, con Noé, con Abraham, con Adán o con David. Aquí estamos hablando del cambio del pacto sacerdotal, porque también existía un pacto sacerdotal. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿no? Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Y notemos aquí, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces está hablando de lo que era el sacerdocio. No está hablando aquí de los 10 mandamientos. Está hablando del sacerdocio. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Está hablando del sacerdocio. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Aquí está hablando de los 10 mandamientos? No. Sin embargo, hemos visto que también existe lo que es el pacto sacerdotal. Y está hablando sobre el sacerdocio. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué tipo de pacto? Sacerdotal. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿De qué estamos hablando? De los sacerdotes. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. El verso 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, cuando hablamos acerca de nuevo pacto, no estamos hablando aquí de los 10 mandamientos. Es más, este pacto sacerdotal se produce posterior a lo que ya se dijo acerca de los 10 mandamientos.
ya habiendo establecido los 10 mandamientos, recién vienen los que van a ser los sacerdotes y se señala el tributo de Leví. Posterior a ello, se hace mención sobre Yeshua HaMashiach, que también es dado por pacto. ¿Qué tipo de pacto? Sacerdotal. Entendido así, concluimos que un pacto es nuevo conforme los componentes que intervienen son distintos. Para darle una mayor claridad, el día de hoy yo puedo arrendar mi casa, por decir, a una persona llamada Juan, y hago un pacto con él. Le digo, tanto va a ser la merced conductiva por un mes. Pasado ese mes, realizo un contrato de arrendamiento, un pacto, ¿no?, con, veamos, con María, por decir así. El pacto que hice con Juan es la misma que hago con María. No, es distinto, porque aunque las cláusulas sean las mismas, la de arrendamiento, las obligaciones pertenecen entre personas distintas, que ya no es Juan, ahora es María, con el que arrienda. Este contrato de arrendamiento son pactos. El primero es con Juan y se obliga a Juan al pago. Pero si quiero arrendarle a María, la obligada va a ser María a dar el pago por el arriendo. Ya no es Juan. Entonces ese contrato anterior no me sirve para decirle a María, te obligo a que me pagues por el arriendo. Tengo que hacer un nuevo contrato, un nuevo pacto, donde se involucran las partes que son nuevas. El primero fue mi persona con Juan. Y es muy distinto de la obligación que ahora yo realizo con María. Entonces, María, a partir de ese nuevo contrato, se obliga a dar el pago del arriendo. Es por ello que se dice que es un nuevo contrato. No por la estipulación de lo que conlleva el contrato, sino por los componentes de las personas que intervienen en ese contrato. Ahora, en esos componentes se puede variar inclusive las obligaciones, pero el arriendo es el mismo. Por ejemplo, con Juan yo le digo, te alquilo esta casa por un mes y por este mes vas a encerrar el piso. Pero es la casa. Es la casa. Solamente quiero que me limpies el piso. Sin embargo, cuando hago el trato con María, es la misma casa. Le digo, ahora, yo te alquilo la casa, me vas a encerrar el piso, pero también vas a limpiar las paredes. Pero la casa sigue siendo la misma. Mayores beneficios. Entonces, se puede estipular entonces las funciones que van a cumplir. Cada una pueden ser en mejora. En este caso, con el sacerdocio levítico,
tenían que derramar la sangre de los machos cabríos, pero con Yeshua HaMashiach es su propia sangre. Y eso nos establece mejores beneficios, sí. Ahora sí podemos entender lo que es el nuevo pacto sacerdotal, de las cuales también se nos constituye como ministros. ¿Y esto qué nos indica? Que las leyes que antes estaban en 2 tablas, ahora pasan también a nuestra mente y a nuestro corazón. Por ello se dice, ya no estamos bajo ese sacerdocio levítico. Ahora estamos en un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son distintos. Sobre la misma materia, pero con los tratamientos distintos. En este caso, la sangre. Ya no se trata de la sangre de animales, ahora se trata de la sangre de Yeshua HaMashiach, que es una gran diferencia entre una y otra. Espero que se haya podido entender y podemos afianzarnos que caminamos en un mejor pacto. Bendiciones. Shalom. Emunah.